Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero saber si me escuchan, primeramente, saber si me escuchan y si logran ver la presentación que está en la pantalla. Sí, profesora. Ok, chévere. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Adriana Meaño Díaz. Soy abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Soy especialista en Derecho Mercantil, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en el ejercicio de la función fiscal, maestrante en Criminalística, doctorando en Criminalística y actualmente me desempeño como fiscal titular 112 con competencias para intervenir en las fases intermedias, juicio y ejecución de sanciones en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. En la actualidad me encuentro encargada de la Fiscalía 96 Nacional, especializada en la trata y tráfico ilícito de niños, niñas y adolescentes. Los voy a acompañar durante estas 4 clases, durante estos 4 domingos. Además está decirles que para mí es un honor acompañarlos en esta travesía. Siempre señalo que cuando uno enseña, 2 aprenden. Estoy aquí para llevar conocimientos a ustedes, pero también estoy abierta a aprender de cada uno de ustedes. Me gustaría, para conocer qué grupo es el que voy a tener, que cada uno de ustedes pudiera presentarse y pues me señale a qué se dedican y pues cuál es su profesión. Un poco para yo saber con qué grupo estoy trabajando. Entonces, bueno, el micrófono es de cada uno de ustedes. Me levantan la mano y pues les voy dando la palabra. Esto a modo rapidito para luego comenzar entonces con nuestra actividad del día de hoy. Francisco, vamos a ver. Francisco Delgado. Buenos días, profesora y respetados compañeros. Soy abogado, recién graduado. Laboro actualmente en un área hospitalaria como técnico de enfermería con 12 años de servicio y estoy iniciando mis primeros pasos en el área de derecho. Excelente. Bienvenido. Qué bueno. Gracias. ¿Quién más quiere presentarse? Ok, Martín. Y después Karina. Buenos días, profesora Adriana. Mi nombre es Martín Downer. Soy abogado también, recién graduado. Ahora mismo estoy laborando con el gobierno, empleado público. Qué bueno, excelente. Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Bosa, soy administradora de propiedades horizontales y actualmente estoy cursando el segundo año de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Panamá. Excelente. Ok, ¿alguien más se quiere presentar? Iris. Iris está levantando la mano. Vamos a conocer a Iris. Y después Tomás. Buenos días, profesora. Mi nombre es Iris Morón. Actualmente laboro en el Ministerio Público de Panamá y soy abogada. Excelente. Somos colegas, pero en ministerios públicos de diferentes países. Excelente, qué bueno. Tomás. Buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Fuentes. Actualmente laboro en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense como perito informático. Mis estudios de momento están enfocados en esa materia.
Excelente. Qué bueno. Entonces, bueno, ¿quién más se quiere presentar? Buenos días. Ajá, Yaramis. Buenos días. ¿Alguien más? Yaramis se iba a presentar, pero no sé qué pasó, que se cayó. Sí, Como es que tenía- hola, hola. Sí, Hola, buenos días. tenía- Ahora sí, ahora sí. Ajá. ¿Cómo están? Mi nombre es la licenciada Yaramis Natalia English Quiroz. Resido acá en la provincia de Panamá y tengo el placer de participar de este diplomado de la redacción jurídica. Muy interesante mantenerse actualizados. Excelente. ¿Alguien más? ¿O ya estamos todos? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta, es bien importante y me alegra saber que pues algunas de las personas que se acaban de presentar señalaron que son recién graduados y pues es una gran motivación que estén aquí el día de hoy porque ciertamente cuando estamos recién graduados en la carrera de Derecho, es importante poder conocer y poder escribir jurídicamente para poder ser entendidos por otros, para que a través de la escritura, pues puedan conocer lo que queremos decir. Y es importante que la escritura jurídica sea persuasiva. Esto debe ir de la mano. Un discurso persuasivo a través de la escritura. Y aunque nosotros vamos a hablar de redacción jurídica, pues es bien importante que tengan en cuenta que la redacción jurídica y la oratoria van de la mano, porque ciertamente muchas veces hemos escuchado que como hablamos, escribimos. Entonces es importante que pues manejemos una oratoria jurídica adecuada, rica en conocimiento jurídico, para que entonces cuando plasmemos estas palabras, cuando plasmemos a través de la escritura jurídica lo que queremos decir, seamos persuasivos para nuestro lector. Recordemos siempre, y es importante que recordemos que vamos a escribir para terceras personas, que no vamos a escribir para nosotros, sino que vamos a escribir para terceros. Entonces, es muy importante que lo que nosotros vayamos a escribir pueda ser entendible, pueda ser lógico, coherente, con un léxico jurídico que lleve a la persuasión o que podamos persuadir a este tercero que nos va a leer. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. El día de hoy, entonces, vamos a hablar un poco de los fundamentos de la redacción jurídica, que son dentro de los cuales encontramos la claridad, la precisión en la redacción legal, el uso adecuado del lenguaje del lenguaje técnico y términos legales, el evitar ambigüedades y, por supuesto, las ambigüedades en la relación. Todo documento jurídico lleva una estructura. Esta estructura debe ser organizada. La presentación de la estructura típica de los documentos jurídicos, cuál es esa presentación que deben tener estos documentos jurídicos, los encabezados, las secciones y los párrafos, el uso de marcadores y numeración para mejorar la legibilidad, la coherencia y la fluidez en la estructura del documento, las técnicas de redacción, el uso adecuado de la voz pasiva y activa,
la redacción y las definiciones y los términos legales, la construcción de oraciones claras y concisas y el evitar el uso excesivo de la jerga legal y el tecnicismo o los tecnicismos. Cuando nosotros hablamos de la escritura jurídica, es importante que manejemos lo que es el lenguaje jurídico. Cuando hablamos de lenguaje jurídico, es aquella lengua empleada por los órganos de la Administración de Justicia y por los juristas. Esto no quiere decir que si yo no soy ni un empleado de la Administración de Justicia, ni tampoco soy un jurista, no pueda utilizar un lenguaje jurídico. Al contrario, simplemente que pues es aquel lenguaje empleado por los órganos de administración de justicia y por los juristas, pero que a su vez cualquier persona que vaya a redactar un documento jurídico, bien sea para la administración de justicia o para algún ente que tenga competencia en el ámbito de lo legal, pueda hacerlo a través de un lenguaje técnico jurídico que sea comprensible para el lector. En pocas palabras, es el lenguaje técnico y peculiar del derecho, denominado lenguaje jurídico. Es decir, que a través de ese documento, pues aquel receptor pueda entendernos, porque lo que nosotros les vamos a señalar, es decir, nuestro basamento, nuestros hechos jurídicos, vayan concatenados con un basamento legal y que entre los dos haya esa fusión del hecho jurídico y el basamento jurídico a través de un lenguaje técnico que utilizan ¿quiénes? Los juristas y aquellos empleados de la administración o la administración pública o aquellos entes legales. Es bien importante y quiero hacerle saber que pues durante esta intervención, durante mi intervención, ustedes pueden realizarme las preguntas que a bien tengan lugar de hacer y pues que yo voy a estar de verdad comprometida en responderle lo que ustedes quieran saber. Siempre he señalado y siempre se lo digo a mis alumnos que no hay pregunta tonta, que hay tonto que no pregunta. Por lo tanto, no piensen, no les dé pena, quizás a las personas que están recién graduadas, a las personas que todavía no se han graduado en el área del derecho y que piensen, no voy a preguntar esto porque esto me parece que sea muy tonto. No. Realmente sientan la confianza de preguntar lo que ustedes quieran. No hay pregunta tonta. Y pues estamos en confianza. Es un grupo bien pequeño y pues yo tengo toda la disposición para responder lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos que el lenguaje jurídico, nosotros cuando hacemos un escrito, cuando nosotros redactamos algún documento jurídico, lo tenemos que hacer a través de un lenguaje jurídico. Por eso es que les señalé que pues la escritura iba muy ligada a la oratoria, porque ciertamente hay una relación entre cómo hablamos, cómo pensamos, cómo escribimos. Entonces, el llamado lenguaje jurídico escrito no se identifica con el lenguaje científico jurídico, no se reduce a los vocablos técnicos o a la terminología legal, ni debe confundirse con la jerga jurídica o con ciertas formas de arcaísmo en la expresión, sino que va más allá de esto que les estoy señalando. ¿Por qué? Porque el lenguaje jurídico es o debería ser todo aquello que no requiera una precisa formulación técnica
el lenguaje común actual puesto al servicio del derecho. Su finalidad es manifestar claramente un contenido, no oscurecerlo. Su ideal de calidad será lograr el modo de expresión más sencillo, eficaz y adecuado para cada tipo de documento. Mientras que ustedes expresen sus ideas con claridad, de forma coherente, sencilla, pues ese documento va a tener o va a ser tan eficaz como ustedes lo requieran. En cuanto a la redacción jurídica, tenemos que se llama redacción jurídica al conjunto de escritos que presentan los abogados utilizando la terminología adecuada. Estos escritos deben redactarse de manera correcta, lo cual no significa que basta que se presenten con buena ortografía, sino que además tienen que estar bien argumentados, tomando como base las leyes vigentes. Fíjense que aquí les hago una señalización de que pues los escritos que presentan los abogados, pero como ya les señalé anteriormente, no solamente los abogados tienen la potestad para realizar o redactar documentos jurídicos. ¿Por qué? Porque ciertamente le es dado a la profesión, pero en muchas ocasiones, y pues de allí vemos que ciertamente los que trabajamos en la administración de justicia, sabemos que hay personas que trabajan en la administración de justicia o en algún departamento legal que sin ser abogados, sino que son estudiantes de derecho o que simplemente trabajan allí y pues la práctica los ha llevado a redactar documentos jurídicos. Pero que además es importante, es muy importante y pues yo diría que es una base fundamental que estos documentos lleven una buena ortografía. Es bastante penoso tener que recibir un documento que pues tenga errores, o yo digo horrores ortográficos, y pues que sean presentados ante un organismo. Entonces, en la actualidad es, yo diría que casi que un pecado capital que se presente un escrito con errores ortográficos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritos los redactamos en computadora. Si nosotros redactamos nuestros escritos en la computadora, las computadoras tienen correctores de ortografía y nos las marcan en rojito. Entonces, es bastante falta de, además de tener errores de ortografía, demuestra una dejadez o demuestra poca importancia a lo que se está realizando, porque aún marcándole el error ortográfico, la misma computadora no se tomó el tiempo de corregir ese error ortográfico. Entonces, eso deja mucho que, o da mucho que decir. Recordemos que cuando nosotros presentamos un escrito, pues estamos presentando nuestra imagen a través de ese escrito. Recordemos que los escritos, cuando presentamos un escrito, este escrito va suscrito por cada uno de las personas que están presentando ese escrito. Entonces, deja mucho que desear que ese escrito lleve errores de ortografía. Entonces, aparte de que señala o le hace ver a la persona que pues esta persona tiene problemas con la ortografía, pues que también le restó importancia a lo que estaba haciendo, porque la computadora quizás le marcó o le debió haber marcado
el error ortográfico y no se tomó la molestia de arreglarlo. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Además de que debemos conocer el basamento jurídico con el cual estamos actuando. Las leyes vigentes, debemos conocer cuál es la ley vigente. Imagínense redactar un documento que pues en su redacción esté muy bien elaborado, pero estemos invocando una ley incorrecta, una ley derogada. Entonces, pues allí también se va a denotar el desconocimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario, algo que quieran señalar? Ok, fíjense. Les estaba comentando acerca de lo importante de la ortografía. Y pues me viene a la memoria un caso en particular de un abogado que presentó un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que es el máximo tribunal de justicia en Venezuela, y pues en su extenso el escrito contenía más de, si mal no recuerdo, 300 errores ortográficos. Y pues en la decisión o en la resolución de ese escrito, pues le hicieron un llamado de atención a este abogado. Por lo tanto, entonces vemos cómo es bien importante que nuestros documentos tengan buena ortografía. El lenguaje apropiado en los documentos jurídicos. Es importante que los documentos jurídicos mantengan un lenguaje apropiado. ¿Qué queremos decir con lenguaje apropiado? Los documentos jurídicos afectan siempre más o menos directamente a cuestiones relacionadas con la justicia o a través de estos documentos jurídicos se busca o guardan relación con algún tema relacionado con la justicia. Siempre que nosotros interponemos un escrito, estamos invocando el principio de la justicia. Mediante ellos se crean, se modifican o se extinguen situaciones. ¿Por qué? Buscamos que una justicia en cuanto a que se cree algo que necesitamos, que se modifique una situación jurídica, que se extinga una situación jurídica. Se ordenan conductas, se resuelven conflictos, se adoptan resoluciones vinculantes, se conceden o se deniegan peticiones, se informa sobre cuestiones con relevancia jurídica, se declaran hechos y derechos, se formalizan acuerdos, se imponen o se cancelan deberes y obligaciones. Por lo tanto, siempre están relacionadas o van a estar relacionadas con la justicia, porque siempre recurrimos a algún organismo legal solicitando, pues, alguno de estos modos de administrar justicia o de solicitar la administración de justicia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Recordemos que pues estas clases son participativas.
Para ello, entonces, como ya les he venido señalando, se requiere una comunicación clara y eficaz que permita conocer con certeza situaciones de los sujetos y las incidencias que les afectan. Una elemental justicia es que los documentos jurídicos producidos en el ejercicio de la autoridad o de cualquier función pública resulten fácilmente inteligibles para los interesados y que expongan inequívocamente cuánto deben decidir. Entonces, cuando yo digo que resulten fácilmente inteligibles, es que el tercero me pueda entender lo que yo le estoy peticionando. Que no haya duda, que no haya ninguna duda de lo que yo requiero, porque entonces, en vez de ser inteligibles, serán ininteligibles. Y por lo tanto, me pueden declarar mi solicitud ininteligible. Es decir, que quien recibió ese escrito no entendió lo que mi petición. Por lo tanto, es bien importante entonces la claridad para que el mismo pueda ser eficaz. Cuando hablamos de documentos jurídicos, hablamos de que el documento jurídico debe ser claro. ¿Qué significa que sea claro? Que sea, como ya lo dije, inteligible, es decir, fácil de comprender. Otras acepciones por la Real Academia mencionan cualidades que convienen al tipo de claridad, que se distingue bien, que sea limpio, desembarazado, es decir, sin estorbos, evidente, cierto, manifiesto, expresado con lisura. Un texto es claro si se expresa exactamente lo que quiere decir su autor y se comprende fácilmente en una primera lectura atenta, sin necesidad de interpretación. Imagínense que yo interponga un escrito y que pues mi receptor tenga qué será lo que quiso decir, que tenga que interpretar lo que yo quise decir. Esto pudiera acarrear, fíjense lo importante que es esto y lo que pudiera acarrear para la otra parte. Recordemos que siempre que nosotros vayamos a hacer una solicitud jurídica, van a existir dos partes. Una parte, o pudieran existir dos partes. Una parte que está haciendo la solicitud, una parte que pues pudiera defenderse de dicha solicitud y una persona o un tercero que es quien va a decidir de dicha solicitud. Si yo no expreso con claridad lo que quise decir y dejo a la interpretación del tercero decisor, ¿qué pudiera pasar? Pudiera pasar que me declaren manifiestamente ininteligible mi solicitud o, por el contrario, quede por debajo de lo que yo estoy solicitando porque no me comprendieron lo que quise decir, o que haya una ultra petita, es decir, que me den más de lo solicitado y entonces aquí esta otra parte va a ver afectada entonces su
va a verse afectada, lo que le generaría una situación de vulneración. ¿Por qué? Porque esta persona no fue clara en su petitorio, estaba ambiguo su petitorio y este tercero decisor concedió en base a lo que la doctrina ha denominado ultra petita. Y la ultra petita entonces pudiera ocasionar una situación jurídica de vulneración en esta otra persona. Por lo tanto, pudiera ir en contra de esa decisión esta persona que se vea afectada. Entonces, normalmente nos van a declarar inadmisible por ininteligible, porque este tercero decisor se va a cuidar de no caer en una situación de ultra petita, es decir, conceder más allá de lo solicitado. Hay varios factores que contribuyen a la claridad de un documento. Siguiendo en que el documento debe ser claro, entonces deben cuidarse el estilo, la corrección gramatical y el vocabulario, de lo cual ya venimos hablando. Además, el orden, la concisión, la precisión, la integridad y la presentación, de lo que hablaremos luego. Cómo vamos a presentar ese escrito. Algunas sugerencias sobre el estilo son evitar frases complejas con incisos múltiples y oraciones subordinadas, es decir, algo que sea tan complejo para la persona que vaya a decidir. Tender a usar frases cortas que expresan una sola idea. O sea, nunca ir a los extremos, ni algo muy complejo ni algo muy corto. A menos de que con algo corto pues sea preciso. Procurar que las ideas se sucedan ordenadamente, las principales antes de la secundaria y las antecedentes antes de las consecuentes, en frases separadas por punto. Entonces, es bien importante que pues llevemos un orden y no que lancemos una lluvia de ideas en ese escrito, que lo que hagamos es lanzar una lluvia de ideas sin llevar un orden, va a ser también de difícil comprensión para el lector. Dividir el texto en párrafos que agrupen cada secuencia de ideas con cierta unidad interna. Recordemos que una de las normas de escritura es que los párrafos no deben ser tan extensos. He visto escritos en donde un párrafo es una página completa. Los párrafos no, deberían de tener entre 11 y 15 líneas como máximo. No puede ser un párrafo de una página completa porque aburriría al lector. Además de que no es, si usted pone un párrafo de una página completa, pues no estaría dando la precisión correcta en la idea. Además de algunos aspectos de corrección gramatical, son la síntesis correcta, sencilla y directa. Es decir, sintetizar lo que quiere decir de forma sencilla y directa. Recordemos el ejemplo que nos ponen cuando comenzamos a escribir, pues llevar una coherencia desde el primer momento. Si vamos a describir cómo es el elefante, pues debemos debemos centrarnos en la idea de cómo es el elefante. Esto es un ejemplo lógico y claro para que me puedan entender.
si yo estoy describiendo al elefante, no puedo, entonces el elefante es grande y tiene una hormiguita. La hormiguita es pequeñita, de color marrón, que se le montó encima, que las hormigas provienen. Fíjense que si mi contexto era describir al elefante, pero comencé señalando que iba a describir el elefante, pero me fui hacia que era la hormiguita, entonces perdí la hilación de lo que necesitaba o de mi norte, perdí el norte. Y por lo tanto, mi lector también se va a perder dentro de mis palabras y no va a comprender lo que yo estoy queriendo señalar. Preferir el orden de las palabras más directo, sujeto, verbo y predicado. Evitar el mal uso y el abuso de la voz pasiva y del gerundio. Cuidar la concordancia en género y número y la correlación de los tiempos verbales. Es importante que usemos los tiempos verbales para poder incluir al lector en espacio y tiempo. Uso correcto y eficaz de los signos de puntuación. Súper importante los signos de puntuación. Un signo de puntuación puede cambiar el contexto de lo que quiero decir. Algunos criterios para la elección del vocabulario. Fíjense, para nosotros poder realizar un escrito de forma clara, debemos tener presentes ciertos criterios a la hora de elegir nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario debe ser rico, variado y apropiado al tipo de texto. Pero pensar en los destinatarios al elegir las palabras. ¿Quién va a ser mi destinatario? Y en razón de quién va a ser mi destinatario, entonces yo voy a utilizar el lenguaje o las palabras apropiadas. Debe ser sobrio. Rehuir el rebuscamiento, la afectación y la pedantería. Prescindir de fórmulas arcaicas. Aunque muchos las usen, debemos prescindir de esas fórmulas arcaicas. Evitar tecnicismos innecesarios, tanto jurídicos como de otras ciencias. Cuando hablamos de estos tecnicismos innecesarios, es cuando queremos hacer, por ejemplo, uso del lenguaje de palabras en latín. Ciertamente, pues sabemos que hay muchas palabras que podemos, pero no llenar nuestro texto completo de lo que los abogados hablamos de latinazos jurídicos. Evitar el uso innecesario de palabras o frases hechas en otras lenguas, como ya lo estoy señalando. Evitar esos latinazos jurídicos. O como algunos abogados señalamos, el derecho al pataleo, el ius pataliendis. O sea, el derecho de rebuscarse. No, eso está mal. Porque lo que hacemos es perder a nuestro lector. Un consejo bien importante es que para ejercitarse en redactar claramente puede servir de ayuda. Entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, elige la más elemental. Entre dos palabras, elige la más breve. Entonces, ciertamente la redacción es algo de práctica. Se va mejorando con la práctica.
Pero lo importante es tener los primeros consejos de cómo hacerlo. Siempre he pensado que es importante que pues nos planteemos hablar siempre de redacción, pero también de redacción jurídica, pero que esto va muy ligado, cuando hablamos de redacción jurídica, esto va muy ligado a lo que es la redacción y ortografía de forma general. Después que aprendamos cómo redactar de forma general, entonces podemos ir al ámbito de lo jurídico. Otro de los puntos importantes y que deben tener en cuenta a la hora de redactar un documento jurídico es que sea ordenado. Debe haber un orden. Normalmente en todo lo que hacemos en nuestras vidas debe haber un orden. Pues la redacción jurídica no es la excepción. Para que el texto sea claro, es necesario pensar detenidamente lo que se quiere decir y exponerlo con orden. Primero pensamos lo que vamos a decir, ordenamos nuestras ideas y después lo plasmamos. Algunas orientaciones para facilitar que nuestro texto jurídico quede ordenado es la reflexión, el esquema, borradores antes de empezar a redactar. Conviene determinar con mayor exactitud posible el contenido del documento, el mensaje esencial que debe transmitir para cumplir su función, qué se dispone, qué se solicita, qué se comunica, qué se certifica y los elementos que deben acompañarlo, datos, argumentos, motivos, etc. La redacción improvisada da lugar generalmente a omisiones, reiteraciones, desorden y suele hacer que el texto incluya pasajes superfluos, farragosos, que se reproducen el itinerario mental de quien está pensando el asunto mientras escribe. Si nosotros improvisamos nuestro texto, y ciertamente no es un secreto que muchas veces, y sobre todo para quienes trabajamos en la administración de justicia, muchas veces algunos escritos lo hacemos de forma apresurada, pero la regla es que cuando hacemos estos escritos de forma apresurada, de forma improvisada, podemos caer en omisiones. Se me olvidó poner tal cosa. Debí haber puesto tal cosa. Hacemos reiteraciones, es decir, decimos una cosa una vez y otra y otra y otra, lo que da lugar a que nuestro lector pues se canse, se pierda, se fastidie, que haya desorden, que haya párrafos que no deban ir, que no haya una hilación. Entonces, esto pasa cuando hacemos nuestros escritos de forma improvisada, sin llevar un orden o una secuencia, una hilación. Dentro de esto también necesitamos una coherencia lógica. Nuestro escrito debe ser coherente y lógico. El orden de la expresión depende de la coherencia lógica, de la secuencia de las ideas y que se organicen de tal forma que los presupuestos o fundamentos precedan a la consecuencia. Es decir, nosotros hablemos de nuestros fundamentos jurídicos y que pues hagamos un señalamiento de esas consecuencias. Las ideas secundarias se agrupan en torno a la principal. O sea, tenemos una idea principal. Pues luego de esa idea principal es que surgen las ideas secundarias. Cada frase está ligada
lógica y sintácticamente a la frase precedente del mismo párrafo. Es importante que usemos conectores, los conectores para la escritura, conectores de escritura, para poder conectar una idea con otra entre párrafos o entre lo que estamos señalando dentro de un mismo párrafo. Las ideas de un párrafo o su idea general avancen en el discurso desde el párrafo anterior, o de lo contrario se indique claramente en la primera frase que se pasa a otra cuestión. Por eso es que es importante que usemos los conectores de escritura, porque a través de los conectores de escritura le vamos a indicar a nuestro lector si seguimos en la idea anterior o estamos pasando a otra idea. Por ejemplo, hablamos en un párrafo de algo y pues en el párrafo siguiente comenzamos con un conector señalando en otro orden de ideas para indicarle que pues entonces está cambiando la idea de lo anterior. La articulación también es importante. Si el documento es extenso y la estructura es compleja, resulta conveniente darle una articulación visible que facilite la comprensión de su orden, un orden lógico, para que se puedan utilizar diversos recursos. Uno de ellos es numeración de párrafos. Pudiéramos hablar de numeración de párrafos. Pudiéramos tener suficientes títulos, tipos ladrillos o subtítulos que indiquen el contenido de diversos apartados. Podemos hablar de capítulos dentro de nuestro escrito y que de esos capítulos pues hayan títulos y subtítulos y que lleve una numeración para poderle entonces indicar al lector lo que estamos haciendo. Inclusión al comienzo del documento de un índice o un sumario. Esto no va a ser para todos los escritos, pero no está de más que se lo señale. No siempre los documentos van a llevar un índice o un sumario. Ciertamente, realmente no es algo que deban llevarlo, pero no está de más que en los casos en que sí lo lleven, pues lo tengan presente. Por ejemplo, cuando hacemos alguna redacción jurídica, como un artículo científico en algún tema del derecho, en algún trabajo especial de grado, en alguna tesis de grado. También es necesario hablar del conciso. El conciso en el texto o ese conciso es el texto que consigue expresar su contenido con exactitud y brevemente, empleando el menor número de palabras posibles. En los documentos jurídicos conviene siempre evitar la retórica y la palabrería inútil. No va a ser mejor o más persuasivo aquel escrito de 30, 50, 100 páginas. No lo va a hacer. Que aquel que en menos páginas puede ser conciso, breve, exacto, lógico. Los adornos, el énfasis, la ponderación innecesaria, las reiteraciones, la redundancia, el uso de adjetivos se debe reducir a lo imprescindible. No va a ser su escrito más persuasivo, que usted utilice adornos, que haga reiteraciones, que tenga redundancia.
no va a conseguir con esto ser más persuasivo. Recordemos que lo que buscamos con nuestro escrito es la persuasión del tercero que lo va a leer y que va a decidir sobre ese escrito jurídico. Entonces, mientras más adornos, mientras más periquitos, mientras más páginas le pongamos, mejor. Va a impresionar más. Al contrario, puede aburrir más, puede ser ininteligible. Preciso. Otro punto importante que debemos abordar es que pues nuestro escrito sea preciso. ¿Qué quiere decir que sea preciso? Pues una de las notas esenciales de la concisión es la exactitud. De nada valdría emplear pocas palabras si no se logra expresar adecuadamente el mensaje. Es decir, preciso, pero con exactitud. Porque fíjense que no exagerar ni en cantidad, que sea mucho, que sea extenso o que sea muy cortico. Nunca la exageración nos va a llevar por el buen camino. Ni tan corto, es como lo diríamos en un término coloquial, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Obviamente, esto es un término que yo utilizo en este momento para que ustedes me puedan entender. En un texto o en un documento jurídico no le va a señalar a quien va a decidir, bueno, ni tan calvo ni con 2 pelucas, porque estaría utilizando un lenguaje coloquial, quizás al lector le pueda parecer vulgar y no es lo adecuado. Entonces, la precisión es el rigor en la elección del vocabulario exacto y el estilo apropiado para que el texto exprese concisamente lo que debe decir. La exigencia de precisión será el criterio que determine en cada caso la necesidad o la oportunidad de usar vocabulario técnico o fórmulas legales. En este caso, siempre con las debidas referencias normativas en el texto. Convendrá que la lectura del texto provisional, para corregirlo, se oriente a localizar, entre otras cosas, posibles ambigüedades, frases equívocas o difusas, circuncoloquios o expresiones aproximadas. Fíjense que yo siempre sugiero a las personas que escriben, bien sea texto jurídico, artículo científico, cualquier documento que usted vaya a escribir, es preciso, es menester, es necesario que usted lea y relea ese escrito. En algunas oportunidades hacemos un escrito, redactamos, y así como lo redactamos, lo entregamos. Cuando la persona va a leerlo, no lo entiende. No sabe lo que usted quiso decir. Me pasa a mí mucho con el personal que tengo a mi cargo, que pues en muchas oportunidades le pido que me redacte algún oficio, alguna documentación, y pues cuando me lo pasan para la corrección, yo los llamo y les digo, pasa por aquí, lee el escrito. Me van a disculpar un momentico y de verdad pido disculpas, pero debo atender esta llamada.
Ok. Disculpe la interrupción, pero hoy aquí en Venezuela se celebra el Día del Niño. Entonces, mi hijo, el día de hoy, mi hijo juega béisbol. Entonces, el día de hoy tenía una actividad por el Día del Niño en un club. Entonces me está llamando porque quiere comprarse una chuchería y quiere que le haga un pago móvil. Entonces, bueno, cosas de los que somos padres sabemos. Ok, continuamos entonces. Estábamos hablando de, pues, la precisión y lo importante que era leer y releer ese documento que, pues, estamos o que vamos a presentar a nuestro lector. Y les ponía el ejemplo del personal a mi cargo cuando realizan un documento o redactan un documento, un escrito, y me lo pasan para la corrección. Cuando yo leo ese escrito, o fíjense algo bien importante. Les pongo este ejemplo para que vean lo importante que es la pulcritud en la presentación de ese escrito que estamos redactando. Si a mí me pasa un escrito para que yo lo revise, le haga la fundamentación y vea que todo está en orden, si yo no lo hago, sino que de una vez lo firmo y lo entrego, lo que allí quede plasmado va a hablar mucho de mi imagen, porque puede denotar desconocimiento en torno al tema jurídico, mala ortografía, mala redacción, desorden. Entonces, me han pasado algunos escritos que cuando yo lo leo, yo no lo entiendo. Y digo, no, esto no lo entiendo. Llamo a la persona y le digo, léelo. Cuando lo lee, le digo, ¿qué fue lo que quisiste decir? Se echan a reír y me dicen, no se entiende. Exacto, no se entiende. ¿Por qué? Porque no tomaste la previsión de que luego de que realizaste el escrito, lo leíste para verificar si se entendía. Muchas veces escriben palabras que no tienen una hilación, no tienen coherencia. Y uno les pregunta, tú no hablas así. Porque parece que quien escribió esto, pues pareciera que ni siquiera habla español. Entonces, por eso es bien importante que nosotros nos hagamos una autocorrección de lo que escribimos. Al hacernos una autocorrección de lo que escribimos, en ese sentido, entonces, podremos entonces poder saber si lo que escribimos tiene una coherencia lógica y si es preciso. Ok, continuamos entonces. Otro de los puntos que deben examinar y que deben tener presente es que sea completo, que ese escrito que ustedes van a presentar sea completo. Es necesario que cada documento contenga todo lo necesario según su naturaleza, finalidad y régimen jurídico, de tal manera que pueda cumplir con su función sin necesidad de consultas o informaciones complementarias.
En cada caso debe comprobarse que el texto contiene los datos y los elementos exigidos por las normas jurídicas aplicables, los que son esenciales al concreto contenido de ese documento. Es decir, fíjense, cuando hablamos de los que son esenciales al concreto contenido de ese documento, es que, por ejemplo, una demanda debe llevar los documentos. Usted va a introducir su demanda, usted realizó su escrito de la demanda, pero esa demanda debe ir acompañada de unos documentos fundamentales de esa demanda. Si usted no hace acompañar esa demanda de los documentos fundamentales, es decir, que, por ejemplo, si usted introdujo un escrito de una demanda de divorcio y no la hizo acompañar del acta de matrimonio, entonces usted no habrá aportado ese documento esencial que debe acompañar a ese escrito, a esa solicitud o a esa demanda de divorcio. Porque si usted está solicitando un divorcio, se supone que debe haber habido un matrimonio. Si no hace acompañar ese documento, ese documento que usted redactó jurídicamente perfecto, si no lo hace acompañar de la documentación o de los documentos fundamentales de esa demanda, entonces no va a cumplir con la finalidad que tiene. Va entonces a la persona que va a recibir esa documentación, que en este caso es un juez, va a necesitar o puede declararle inadmisible esa demanda por no haberla acompañado de los documentos fundamentales de esa demanda. Entonces, también hablamos de otros que sean necesarios en atención a las circunstancias del caso. Bueno, sabemos que su documento puede ir acompañado tanto de los documentos esenciales o documentos fundamentales como aquel otro que sea necesario para que le puedan dar atención a su caso en particular. Por ejemplo, si usted introduce un escrito, no lo firma, ese documento pues no tendrá la eficacia que se requiere, porque no tendrá los elementos exigidos, que uno de ellos es que se haga acompañar de la firma o que esté suscrito por quien allí actúa. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras señalar? ¿Alguna anécdota que quieran exponer en este momento? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, si vamos bien y no quieren hacer ninguna
pregunta. Continuamos. Elegante. Estamos hablando de un documento jurídico. Estamos hablando de redacción y escritura jurídica, que hace necesario entonces que ese documento sea elegante. ¿Por qué? Porque pues allí lo que se va a debatir es derecho. Es algo legal. Si usted estuviese escribiendo para la página de chistes de un periódico, entonces quizás se desprovista de lo elegante y entonces pasa a lo coloquial, informal y quizás hasta vulgar, porque bueno, lo que usted busca es hacer reír. Entonces, por eso es que en este ámbito, la elegancia, la formalidad debe prevalecer. Si es posible, sin perder la concisión y la funcionalidad del lenguaje jurídico, debe procurarse una sobria elegancia. Ha de tenerse presente que los escritos trasladan vicariamente al destinatario el rostro y la imagen de la persona o institución de la que procede. Fíjense que es algo que ya yo les había venido hablando desde el inicio. Usted va a presentar su imagen. No es lo mismo que usted presente su imagen en un stand comedy, que bueno, lo que usted busca allí es que se rían. No importa que se burlen de usted. No importa que para hacer reír a la gente usted tenga que recurrir a lo banal. Porque pues el norte es otro. Pero aquí es muy diferente. Porque aquí pues debe existir una sobriedad, una elegancia, un lenguaje técnico jurídico, una buena ortografía, una buena redacción, porque cuando vayan a leer su escrito, quien va a hablar allí, en esas palabras, en todo ese escrito, va a estar su imagen, su rostro, y a través de qué usted va a dar esa imagen y ese rostro, a través de su firma, porque usted va a suscribir y usted a través de su firma, usted suscribe todas y cada una de las palabras de lo que allí usted está explanando. Entonces, no conviene no confundir la sencillez con la vulgaridad, el desaliño o el desenfado. No porque algo sea sencillo, va a ser vulgar, va a ser desaliñado o va a ser desenfanado. Eso lo tenemos que tener siempre presente. Contribuyen a la elemental elegancia de un escrito culto algunos detalles como cuidado esmerado de la ortografía, la puntuación y la acentuación. Recordemos que una coma puede cambiar el sentido de lo que queremos decir. Puede cambiar totalmente el sentido de lo que queremos decir. Entonces, como yo le dije, cuidar con esmero la ortografía, la puntuación y la acentuación. No es lo mismo decir paso a que pasó, porque paso no lleva acento en la O, pasó lleva acento en la O. Entonces, si no acentuamos la palabra, podemos cambiar el sentido
de lo que queremos decir. Rigor de la concordancia, géneros y números. ¿De quién estamos hablando? De las cantidades. Evitar las rimas entre palabras cercanas. La fluidez del estilo. Evitar todos los recargados y altisonante. Evitar el abuso de expresiones como, es decir, esto es, por lo tanto, por consiguiente, como hemos dicho. El uso recargado de estas palabras. Sin embargo, estas palabras, como ya yo las señalé, las podemos usar como conectores en la escritura. Evitar tanto la obsequidad o la lisonja como la descortesía y la falta de respeto. Debemos cuidarnos muchísimo de esto, de no caer en faltas de respeto, porque si nosotros a través del uso de la escritura pudiéramos faltar el respeto de la majestuosidad de una institución. Por ejemplo, si a través de un escrito descortés, falto de respeto, deshonramos a un juez, ese juez representa, fíjense que el juez tiene la potestad de administrar justicia en nombre del Estado. La potestad de administrar justicia en nombre del Estado. Si nosotros a través de un escrito le faltamos el respeto a ese juez, pues entonces estaríamos faltándole el respeto a la majestuosidad de ese cargo que él representa. Y ustedes me dirán, bueno, muchas veces provoca faltarles el respeto. Porque no, tampoco es que yo le voy a decir que no. Porque bueno, somos seres humanos. Y algunas decisiones no nos gustan. Pero para eso están los recursos. Y no porque en nuestro escrito le faltemos el respeto a un juez, nuestro escrito va a ser más persuasivo. No, al contrario. Al contrario. Entonces, cuidado con la descortesía, la falta de respeto a través de nuestros escritos. Vuelvo y les repito, recordemos que es nuestra imagen la que queda plasmada en esas palabras. Utilizar siempre el tratamiento de cortesía y protocolario. No prescindir de él por decisión propia ni uno que no corresponda. No con esto yo quiero decir que va a utilizar esos términos, su majestuosidad, su eminencia. No, no es necesario. No es necesario. Yo, fíjense en algo. En una oportunidad, claro, no fue a través de un escrito, porque fue en un juicio oral. Cuando termina el juicio oral, cuando termina ese acto o esa audiencia de juicio, todo lo que uno señale queda plasmado en un acta. Y esa acta uno la suscribe. Cuando sacan el acta y yo la reviso, yo digo, esto no fue lo que yo dije. Yo no voy a firmar porque esto no fue lo que yo dije. Solicito que se corrija el acta y que de acuerdo a lo que quedó grabado, porque los juicios se graban, se
corrija y se señale lo que yo dije en la audiencia. La secretaria del tribunal me señala y me dice, doctora, ¿eso fue lo que usted dijo? No, eso no fue lo que yo dije. Y estoy tan segura de que eso no fue lo que yo dije, que aquí señala honorable juez, su majestuosidad. Yo no hablo así. No es que la juez no sea honorable, pero no es mi práctica jurídica de elegantar o elogiar al juez. No, nunca lo he hecho. Yo utilizo mis argumentos jurídicos, pero nunca esas expresiones que ¿cómo las llamaría para no decirle una mala palabra? Esas expresiones tratando de elogiar al juez, no las uso. Y no es necesario usarlas. Fíjense que hablamos de las faltas de respeto y también hablamos del elogio excesivo. No es necesario ni el elogio excesivo ni las faltas de respeto. Porque si ustedes saben cómo redactar y persuadir jurídicamente, apegado siempre al ordenamiento jurídico, no les va a hacer falta entonces utilizar esa cortesía de elogio, porque eso no va a hacer que su escrito sea más o menos persuasivo. Ok, vamos a hablar un poco de los aspectos prácticos del procedimiento de redacción. La redacción de documentos jurídicos. La redacción de documentos jurídicos requiere un aprendizaje básico y el desarrollo de una técnica que en muchos aspectos es personal. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma, cada quien tiene sus mecanismos, solamente que hay que adaptarlo a lo que es la redacción jurídica. Toda persona tiene habilidades y destrezas prácticas. Sin embargo, se pueden sugerir un procedimiento elemental para la redacción que cabe aplicar más o menos rigurosamente según la complejidad del documento y la urgencia de los plazos. Recordamos que nosotros, los que trabajamos en la administración de justicia o los que llevamos casos o procedimientos judiciales o los que trabajamos en el ámbito legal, sabemos que algunos recursos, algunos documentos, algunas solicitudes tienen un plazo o un término para que puedan interponerse. Entonces, de acuerdo a esos plazos y a esos términos, debemos ajustarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ajustamos a los plazos y los términos que pues así lo indican, pudiéramos correr el riesgo de que nos sean declarados extemporáneos, que sean inadmisibles. No los reciben, pero no los declaran inadmisibles. Es decir, que no pasan a revisar ese documento porque no se cumplió con el requisito de interponerlo dentro del plazo establecido en la ley. Por eso es importante que tengamos siempre presentes los plazos establecidos en la ley. Que nos ajustemos a ellos. ¿Por qué? Porque nuestro escrito puede haber quedado, pero es que es el mejor escrito que he hecho en mi vida. Pero si no lo interpuso en los términos y plazos establecidos en la ley,
le va a ser declarado inadmisible por extemporáneo. Entonces, fíjense, habíamos hablado de que debía ser, ese escrito debe ser entendible o inteligible, que debe ser lógico, coherente, preciso, porque de lo contrario, entonces nos puede ser declarado inadmisible por ininteligible, pero también es importante, bueno, ya cumplí con todo esto. Ese escrito me quedó, fue bello, espectacular, el mejor escrito que he redactado. Pero si no lo hizo dentro del plazo establecido en la ley, perdió su tiempo. Por eso es que es importante ceñirnos a los tiempos, a los plazos que establece la ley. Los pasos generales podrían ser los siguientes: una elaboración del esquema previo y trabajo de reordenación. ¿Cómo voy a abordar esta situación? ¿Qué puntos voy a atacar? ¿Cuál va a ser mi basamento jurídico? ¿Cuál va a ser mi petitorio? Para ello voy a redactar un borrador, porque ese borrador, ese no va a ser el documento final. Y siempre debemos tener un borrador. ¿Por qué? Porque es importante. Mire, ustedes no tienen idea de la importancia de leer y releer sus escritos. La relectura crítica del borrador. Conviene que lo que lea siempre al menos otra persona distinta del redactor y que el propio redactor deje pasar un tiempo, unas horas, unos días antes de releer lo escrito. La corrección y redacción definitiva, teniendo en cuenta que casi siempre se mejora el texto, eliminando lo superfluo y simplificando lo complicado. Más adelante yo les voy a dar ¿sabe que estos son 4 clases? Pues una de estas clases vamos a tener unos borradores en donde vamos a orientar a mejorar la calidad del documento para que pues ustedes puedan ver cómo podemos mejorar la calidad y el orden de esos documentos. Se requiere un aprendizaje básico y el desarrollo de una técnica que en muchos aspectos es personal. Bueno, esto ya lo veníamos abordando, de que requeríamos, pues, esta lámina está repetida, y pues que requeríamos esto, pues, la corrección, redacción definitiva, y que tengamos en cuenta que casi siempre se mejora un texto eliminando lo superfluo o simplificando lo complicado. Entonces, es bien importante que tengan esto en cuenta. Me gustaría entonces que pudieran señalar si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Hola, por mi parte estoy bien clara, profesora. Ok, entonces déjenme aquí buscar algo.
Ok. Estoy cambiando la presentación. Ok. Ya hablamos de esto, hablamos de la coherencia, de la cohesión, y pues estábamos hablando un poco de los conectores. Estábamos hablando un poco de los conectores. Hablamos de los conectores. Hablamos acerca de los conectores y cuando les ponía el ejemplo que estos sirven para indicar sucesión de hechos, pasos, etapas, al principio, luego, a continuación, por último. Ejemplo, primero se endulza el agua, luego se añade el azúcar. Fue fácil responder el examen, primero resolví las preguntas de gramáticas, después hice los ejercicios de ortografía y finalmente escribí la composición que me indicaba. Es decir, fíjense cómo lleva un orden lo que pues estamos señalando. Por ello es bien importante que se siga entonces el orden. Para indicar alguna limitación en relación a lo que se ha dicho, pero no obstante, con todo, sin embargo, un ejemplo de ellos, nos han dado permiso para jugar, pero antes debemos estudiar. Conseguí trabajo y me pagarán bien, sin embargo, el contrato termina en 2 meses. Para indicar lo que se va a decir, entonces podemos indicar en resumen, en otras palabras, en suma, ejemplo de ello, compraremos lana por mayor y encargaremos a diversos talleres que confeccionen chopas. Nos encargaremos de buscar compradores en otros países y nos encargaremos de las ventas. En resumen, seremos fabricantes y exportadores. Para indicar consecuencias, por lo tanto, en consecuencia, dado que, luego, por consiguiente, a causa de, debido a. Entonces, otro ejemplo de esto, me levanté muy temprano
puesto que tengo que bañarme. Francis tiene buenas notas debido a su estudio permanente. Para indicar continuidad, pues bien, ahora bien, además, por otra parte, la infección ha sido superada. Además, tiene usted molestias como dolor o fiebre. Por otra parte, ha recuperado su peso y tiene mejor semblante. Pues bien, creo que no necesita permanecer más en el hospital. Tiempo. Después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. Ampliación. Por ejemplo, en otras palabras, es decir, comparación, tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, de igual modo, además de las que indican continuidad. Pues bien, ahora bien, además, por otra parte, como decíamos, para hacer énfasis, sobre todo, ciertamente, lo que es peor. En resumen o finalización, finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para conclusión o para concluir, para poner un orden, que era lo que ya les habíamos hablado. Primero, segundo, siguiente, luego, a continuación, seguidamente, en primer lugar, por último, que indica que ya esa es su último o su última argumentación, aún, al final, al principio, al inicio, pronto, para adición y también, además, más, aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto. Corrección. La corrección plantea que los textos deben ir bien escritos, respetando las reglas ortográficas y gramaticales. Características de la buena redacción, como ya lo habíamos visto, es la precisión, implica el uso de datos específicos y léxicos con el sentido apropiado y concreto. Por lo tanto, no es conveniente la utilización de vocablos vagos, imprecisos, aplicables a todos. Ejemplos, sustitución. Esta historia tiene algo trágico, esta historia tiene un argumento trágico. Supresión, esto es algo sospechoso, esto es sospechoso. Claridad, significa que lo expresado no ofrece dudas ni confusión al lector. Usar palabras de dominio general, pero sin incurrir a lo vulgar, que ya lo habíamos hablado. Evitar los regionalismos o vulgarismos. En vez de decir plata, hablar de dinero. Chibolo, hablamos de muchacho, niño. Usar palabras de idioma extranjero en casos extremos, por ejemplo, cuando no existe la traducción exacta de esa palabra en castellano, debemos utilizar la palabra en español y no la del idioma extranjero, porque no todos nos van a entender cuando utilicemos una palabra de origen extranjero. Por ejemplo, si nosotros hablamos de algún no se me viene ahorita a la mente qué palabra podemos utilizar con un término extranjero, pero que traducida sea conocida por todos. Eludir tecnicismos, salvo en escritos especializados. Cefalalgia, dolor de cabeza, porque no todo el que nos vaya a leer va a entender ese tecnicismo. Ciertamente aquí en este curso hay personas que pues están en el ámbito hospitalario y pues si le van a escribir a un médico,
este médico puede entender este término, pero si van a redactar un documento jurídico, por ejemplo, a un juez, entonces es importante que si le van a señalar al juez de la cefalalgia, pues entre paréntesis le pueden poner dolor de cabeza para que el juez pueda saber o entender de qué le está hablando. No emplear palabras cuyo significado no figure en el diccionario. Arribista. Eso no está en el diccionario. La palabra correcta es advenedizo. La concisión consiste en emplear justamente las palabras necesarias para expresar nuestras ideas. La integridad es transmitir toda la información necesaria de forma honesta. Esto es bien importante, que seamos honestos en nuestros escritos. La importancia de la redacción. Entonces, la redacción significa compilar ideas para plasmar por escrito. Esto va a permitir efectividad a través de connotación de las palabras, es decir, sentimientos asociados con las palabras, que va a generar una construcción de ensayos, narraciones, poesías, literatura, gramática. Esto dependiendo de lo que nosotros vayamos a expresar. Esto va a fortalecer la expresión oral y escrita, la lingüística, la destreza escritural y la destreza comunicativa. La puntuación, lo que ya les venía señalando, es importante la puntuación. Una coma puede cambiar el sentido completo de las palabras. La idea del texto se pierde por la ausencia o excesos de signos de puntuación. El uso de la coma, el punto, los dos puntos, las comillas, los guiones, a veces resulta complicado, pues no es fácil memorizar tantas reglas. Sin embargo, antes de redactar, es recomendable dar un vistazo a las reglas principales para evitar errores de interpretación. Lo que yo les dije, que esto iba muy ligado, este curso de redacción jurídica va muy ligado a las normas de ortografía, porque no es lo mismo decir vamos a comer niños, que señala que nos vamos a comer a los niños, que somos caníbales de niños, a decir vamos a comer niños, que es que estamos invitando a los niños a comer y no que nos los vamos a comer a ellos. ¿Me entienden? Por eso es que es tan importante las reglas de ortografía. Evitar la redundancia. No por mucho escribir, nuestro texto será más atractivo. Esto hace que el texto pierda interés, sentido y propósito. Nos perdemos y perdemos al lector. Entonces, bueno, esto es un contenido básico, pero ya esto es de otro taller sobre el contenido de un acta policial, cómo se redacta un acta policial que no tiene relevancia con su tema. Bueno, nos quedan exactamente, son las 10:43, estamos por finalizar, pero me gustaría que me pudieran, voy a dar este tiempo para que pudieran hacer sus intervenciones y que hagan las preguntas que a bien tengan hacer. Y que pues yo estaré gustosa de responderles. Recordemos que como esta es la primera etapa de este curso, pues entonces es un poco más general. Entonces, bueno, les doy la palabra entonces a ustedes. Preguntas, inquietudes, comentarios.
Ay, está muy calladito. Yo siempre digo que cuando las personas no preguntan ni hacen ningún tipo de comentario, o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces, quiero conocer sus impresiones porque ya me estoy preocupando. Y la idea es que pues podamos entonces aclarar dudas. Me gustaría compartirles un texto sobre la redacción jurídica, pero no sé cómo hacérselos llegar. No sé si quieren dejarme su correo y yo se los remito al correo, porque aquí estoy viendo que no sé cómo poder enviar un texto. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me responda, por favor? Hola, profesora, sí, ¿lo puede enviar esto por el correo o por los mensajitos aquí en el chat de la clase? No, pero no me da el chat, no me da la opción para enviar un archivo. Entonces, si me pueden dejar sus correos y yo se los hago llegar al correo. Perfecto. Porque el chat no me deja cargar el archivo. Entonces, yo se los puedo enviar al correo para que lo tengan y puedan hacer uso. Se llama manual jurídica. Entonces, un manual de redacción jurídica, porque es bien importante siempre tener un texto a dónde acudir, porque siempre nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad. Y la realidad es que muchas veces podemos tener lapsus mental, se nos pueden olvidar las cosas. No es que todos aquí somos jovencitos, pero siempre es bueno tener en la mano, un texto al cual recurrir. Para eso son los textos, y que podamos recurrir a ellos para mejorar y perfeccionar lo que ya tenemos y lo que ya venimos haciendo. Y una forma de enriquecer nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestra oratoria, es a través de la lectura. Es importante, la lectura nos va a ayudar muchísimo para la ortografía, para la redacción. Entonces, difícilmente una persona que tiene hábitos de lectura va a tener una mala ortografía, va a tener una mala redacción. Entonces, es bien importante que ya ahorita les voy a hacer llegar entonces el texto para que lo tengan y puedan entonces recurrir a ellos. Puedan recurrir a
el mismo. Voy a ir haciéndolo de una vez, ya que estoy aquí en el chat y puedo copiar y pegar las direcciones que ustedes me están enviando. Tengo 8 personas. ¿Aquí cuántas personas estamos? Ah, me faltó una. Ya. Ok, está cargando el manual. Apenas termine de cargar, entonces se lo envío. Entonces, bueno, fue un placer para mí acompañarlos el día de hoy. De verdad agradecida por la oportunidad que me brindaron de acompañarlos durante esta clase. Y pues también feliz porque se han dado la tarea de perfeccionar y de conseguir herramientas para ser cada día mejores profesionales. Yo a la fecha tengo 15 años de graduada y pues todo ha sido una enseñanza y un aprendizaje constante. Todos los días nosotros tenemos que aprender, leer y actualizarnos, porque en la medida que dejemos de hacerlo, cada día seremos menos abogados. ¿Por qué? Porque el derecho evoluciona, es constante y el aprendizaje debe ser a diario, debe ser continuo, porque si dejamos de estudiar, si dejamos de perfeccionarnos, si dejamos de aprender, entonces tendríamos el efecto contrario, que es ser menos abogados. Entonces, bueno, me despido de ustedes dándoles las gracias y pues no sin antes darle la oportunidad que puedan hacer las preguntas o comentarios que a bien tengan lugar. Están muy calladitos. Digan algo, por lo menos, si les gustó la clase, si no les gustó. Hola, sí, importante los datos que nos compartió profesora y como usted bien lo comentó, hay que actualizarse cada día y estar siempre anuente y arisco en recibir todo el conocimiento que podamos obtener de las demás personas. Gracias, Karina. Excelente. Entonces, bueno, feliz día. Espero que estén bien. Terminen de aprovechar su domingo y disfrutarlo, descansar si pueden. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, chao. Feliz domingo. Feliz domingo.